esta entrevista la hacemos en medio de un profundo respeto por la situación que se está viviendo en el país con ocasión de el fallecimiento de una médica residente en una importante universidad de la ciudad de Bogotá. Como psicólogo entiendo que intentar una reflexión sobre eh, el caso del suicidio y en particular los suicidios en el personal de salud es bastante complejo, es muy difícil. Eh, entonces, eh, afortunadamente, contamos con nosotros, hemos invitado al doctor Francisco Ceballos, eh, quien es psicólogo jurídico y forense, con más de 30 años de experiencia en investigación criminal. Es experto en evaluación psicológica reconstructiva y lleva décadas estudiando en su país, en Chile, desde donde está comunicado con nosotros, estos casos de suicidio y notas dejadas por personas que han tomado la decisión de adelantar su partida. El doctor Ceballos tiene varios posgrados que no voy a enumerar aquí. Y bueno, gracias Francisco por compartir tu conocimiento y experiencia profesional. Eh, Cuéntanos inicialmente eh, a qué es que te has dedicado a investigar en Chile durante los últimos años con respecto a este tema. Buenas tardes, Bernardo. Antes que todo, gracias por la invitación. Para mí es un tremendo honor poder compartir contigo este espacio de reflexión a partir de hechos tan lamentables como la pérdida de vidas humanas por mano propia, ¿no? Esto de quitarse la vida a sí mismo. Yo vengo investigando hace ya más de una década el suicidio, principalmente a partir del análisis de notas suicidas. ¿Ya? Estos mensajes que dejan las personas que han tomado la determinación de quitarse la vida previo a su muerte. En términos generales, las notas suicidas son dejadas por un porcentaje que oscila entre el 15 y el 43% de la población suicida. ¿Ya? Si bien es cierto, no todos los suicidas dejan notas previo a su muerte, se ha logrado establecer que no existen diferencias sustanciales entre quienes, tomando la determinación de quitarse la vida, dejan una nota suicida y entre quienes no lo hacen. La primera pregunta que surge entonces es, ¿qué hay detrás de una nota suicida o para qué se escribe una nota suicida? Y en términos generales, antes de comenzar nuestra conversación, podríamos decir que la nota suicida tiene como rol fundamental es explicitar eso que es, por cierto, la última posibilidad de comunicar, ¿ya? Tenemos que tener en consideración que el suicidio es un acto que comunica, ¿ya? Como todo acto de naturaleza humana, como todo lo que hacemos es un acto de comunicación, el suicidio también lo es, ¿ya? Con la salvedad de que es este último acto. Y en tal sentido, la nota suicida surge junto a esta necesidad de explicitar de que al suicidio no se le dé otro sentido y otro significado más que el suicida desea darle a su muerte. Y es por ahí que surge esta posibilidad cierta de escribir una nota previo a su muerte. Vamos a ver también, vamos a revisar un poco estos espacios o estas líneas donde transita el sujeto suicida, que son bastante diversas a la hora de escribir una nota suicida. ¿Ya? Pero por cierto, es que quiero agradecer este espacio para poder discutir y reflexionar un poco acerca del suicidio. Así que estoy abierto a todas las preguntas que puedas hacer, Bernardo. Bien, este es un suicidio en un médico, una médica que se está formando para
ejercer su especialidad. Eh, en su experiencia, Francisco, en tu experiencia, ¿qué puedes decirnos sobre los suicidios en el personal de salud? Bien, hace un año publicamos un libro con el Centro de Estudios Empresariales y Laborales de Bucaramanga en una compilación de psicólogos organizacionales dirigidos por la doctora Alina Luna, donde publicamos un artículo sobre suicidio y trabajo. En él exponíamos evidencia importante sobre elementos que están presentes en el sector laboral y que constituyen hoy factores de riesgo. Hay que considerar que hace algunas décadas atrás el trabajo era visto como un factor protector frente precisamente a conductas autolesivas. Entonces, quienes no tenían trabajo, los cesantes o quienes quedaban sin trabajo, constituían una población de riesgo para el suicidio. Hoy en día eso ha dado un vuelco importante y el trabajo y algunos trabajos en particular constituyen un espacio de riesgo para el desarrollo de conductas suicidas. Esto es tremendamente relevante si consideramos que la Organización Mundial de la Salud ha venido reportando una disminución de los suicidios a nivel global. Porque si bien hace una década se reportaban más de 1 millón de suicidios a nivel global, hoy en día se reportan poco más de 700.000. El gran problema de todo esto es que, si bien los suicidios han venido a la baja, hay determinados grupos cuya muerte por suicidio ha venido en aumento. Y ahí tenemos poblaciones o grupos particulares de especial preocupación. Entre ellos, los jóvenes, los adultos mayores y la población de trabajadores. Los suicidios asociados a contextos laborales han registrado un aumento que resulta de bastante preocupación. Se ha reportado evidencia de algunos contextos laborales que son de especial riesgo, como por ejemplo el área de la salud. El área de la salud junto a los trabajadores, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, trabajadores de la área de la construcción, presentan especial riesgo. El área de la salud en particular ha reportado evidencia importante en algunos aspectos que son relevantes de considerar, porque se ha determinado, hay algunos aspectos que son tanto internos, que son relativos al contexto laboral, como también externos o extralaborales. Y algunos de estos elementos que se han logrado identificar para esta población de trabajadores en particular es que existe un mayor riesgo de depresión en trabajadores de la salud, existen mayores elementos asociados a riesgos de acoso laboral, esto que se conoce como bullying, ¿cierto?, entre trabajadores, ausencia de espacios de ocio o de relajo al interior del trabajo, mayor estrés, sobrecarga profesional, un mayor número de accidentes de trabajo, síndrome de burnout o este síndrome del sujeto quemado, ¿cierto? Aislamiento social y también algo no menor, los conflictos que se generan entre la familia y el trabajo. Esto principalmente asociados a la jornada de trabajo y a las dinámicas de trabajo. Para todos es conocido que las jornadas laborales con las cuales se desempeñan los profesionales de la salud son extensas, reiteradas y que no permiten descansos de manera permanente ni regular. Y por lo tanto existe una falta de autonomía de los profesionales de la salud que no les permiten programar su tiempo, así como tampoco compartir espacios libres con su familia. Todo esto genera trabajadores con un especial riesgo de trabajo y por lo tanto tenemos profesionales del área de la salud con una tasa de suicidios que es mayor a la de la población en general. Y es ahí donde debemos prestar especial atención entonces con población de trabajadores que están dentro de estos grupos de particular interés como los que les he mencionado. Esta situación de incremento de los riesgos para el suicidio en personal de la salud fue muy evidente durante los tiempos de la pandemia, porque seguramente esos factores de riesgo se
exacerbaron. Pero, ¿cómo explicar que pasada la pandemia y en un tiempo de relativamente eh, tranquilidad laboral, eh, continúen aumentando esos riesgos y en consecuencia esos suicidios? Sí, ocurre que el espacio laboral donde se desempeñan los profesionales del área de la salud constituye por sí mismo un espacio de alta complejidad en términos ocupacionales. ¿Ya? Junto a los factores que mencionaba anteriormente, hay que considerar que la labor propia de los profesionales del área de la salud conlleva el trabajo diario y permanente de convivir con personas enfermas y de convivir también con enfermos que también fallecen y por lo tanto pacientes que pierden la vida. Esto, si uno lo ve desde el área de nuestro quehacer profesional, desde la salud mental, conlleva una carga emocional y afectiva importante. Y estos escenarios son una fuente importante de estrés que recientemente se ha revisado desde la literatura como trauma por estrés postraumático secundario o indirecto. ¿Ya? Porque se trata de profesionales que no siendo sujetos que son sometidos a estrés traumático directo, sino que son sus pacientes quienes sufren estos estrés traumático directo, por ejemplo, cuando llegan pacientes que han sufrido algún accidente, que han sufrido alguna amputación de alguna extremidad, son los profesionales del área de la salud o estos primeros respondientes quienes intervienen en estos contextos, los que también sufren las consecuencias de trabajar en un escenario como este. Por lo tanto, el escenario que los profesionales de la salud enfrentaron con el COVID-19 lo que hizo fue visibilizar un trabajo permanente y constante que es realizado por profesionales del área de la salud. Sin embargo, hay que reconocer que profesionales que trabajan en este campo viven a diario una situación laboral que pareciera no tuviese un cambio importante. Hay que reconocer que para las mujeres en particular resulta ser un área laboral que tiene componentes que son aún más complejos. El área de la salud mantiene patrones de funcionamiento que se sostienen durante décadas. Se ha reportado en la literatura que el área de la salud en particular mantiene dinámicas de funcionamiento donde se perpetúan elementos que propician el machismo y la supremacía de la función de los hombres por sobre las mujeres. Encontramos entonces también evidencia sobre tasas de suicidio que son más altas en las mujeres que trabajan en el área de la salud por sobre los hombres. Y esto no es un dato menor, porque en la mayoría de los países se suicidan más hombres que mujeres, en una proporción de 7 u 8 hombres por cada 2 o 3 mujeres. Pero curiosamente, en el área de la salud se suicidan más mujeres que hombres. Entonces, esto es un indicador que nos llama a la reflexión y a revisar urgentemente el contexto en el cual se desempeña esta función tan compleja como lo es el área médica. Por lo tanto, no es algo que pudiésemos situar en una época determinada, sino que es un contexto laboral que se mantiene en el tiempo. Francisco, los sistemas de salud de tu país, de Chile y de Colombia tienen fuertes similitudes en la medida en que son sistemas de aseguramiento que implican una estructura administrativa y una dinámica administrativa muy específica que tiene que atender a
indicadores de rendimiento, ¿sí? A contención de gastos, ¿sí? Y se produce un fenómeno que es, por razones del mercado, hay escasez de especialistas, no se forman el suficiente número de especialistas para atender las necesidades de la población en los hospitales y clínicas, ¿sí? En tus estudios has logrado identificar algunos factores que sean particulares al sistema de salud, que incidan directamente sobre aumentar eso que tú nos estás informando, es un estrés postraumático indirecto que sufren los médicos en su diario trabajo. En general, no hay evidencia del todo concluyente. Hay que entender que el suicidio es una conducta multifactorial y por lo tanto siempre, sin excepción, va a depender de múltiples factores, ¿ya? Factores biológicos, psicológicos y sociales. Por eso, uno de los primeros cuestiones que hay que desmitificar es que podríamos situar la causa del suicidio en una única causa, ¿ya? Esto del nexo causal. A propósito de ello, hemos venido desarrollando un modelo de autopsia psicológica que nos permita, en contextos laborales, poder identificar y despejar aquellos factores laborales que pudiesen tener alguna relación con el suicidio, sobre todo cuando se trata de suicidios que ocurren dentro del trabajo o con ocasión de cuestiones laborales. Esto, en términos legales, es muy complejo de establecer, dado que los tribunales exigen, por un lado, establecer este nexo causal y, por otro lado, excluir otros factores. Por ejemplo, preexistencia de enfermedades del tipo mentales, ¿ya? O excluir otros factores asociados a problemas extralaborales. Eso no es posible de realizar en términos rigurosos, ¿ya? El suicidio siempre va a ser la respuesta de múltiples factores, porque, por ejemplo, frente al suicidio de un profesional del área de la salud, vale, por cierto, hacerse la pregunta, ¿por qué un profesional sí termina quitándose la vida y por qué otros profesionales en esas mismas circunstancias no terminan tomando una determinación de esa naturaleza? Si la, si la nota suicida es específica y plantea esa razón, comunica esa razón, porque tú nos decías que esas notas tienen esa finalidad de identificar y precisar la motivación para el suicidio. Si la nota es específica, ¿hasta dónde se reduce ese espectro de otros factores? Porque la persona nos está diciendo es por esta razón, básicamente. ¿Sí? Sí. A ver, ocurre que lo que encontramos en las notas suicidas, aun cuando se trata de discursos lógicos que responden a un argumento que al triangularlo o al contrastarlo con la realidad del sujeto suicida parece bastante lógico y racional, sigue siendo un componente o un elemento que se encuentra teñido de elementos cognitivos importantes. Desde lo cognitivo-conductual, por ejemplo, se habla de esto de los esquemas cognitivos. El sujeto funciona y percibe todo en su entorno cargado con un componente donde rescata aquellos elementos negativos, interpreta desde esta animosidad depresiva o negativa y por lo tanto la lectura de las notas suicidas y el análisis de las notas suicidas debe realizarse desde la lógica del sujeto que las escribe. No podemos, por lo tanto, hacer una lectura lineal de esa nota suicida, porque debemos tomar distancia respecto de los elementos clínicos que hay a la base, entendiendo de que se trata de un sujeto
que tomando una decisión que la mayoría de las veces se hace sin una alteración psiquiátrica importante, entendiendo que, si bien es cierto, un porcentaje importante de los sujetos suicidas padece algún trastorno mental, estas patologías están asociadas principalmente a trastornos del ánimo, ¿ya? Y ahí tenemos distintas prevalencias que se han venido reportando en la literatura científica. Las más importantes llegan a alcanzar un 89, un 92% de prevalencia de alguna patología a la base detrás de la población suicida, pero que no son patologías que impliquen, por cierto, una pérdida del juicio de la realidad, ¿ya? Como por ejemplo cuadros psicóticos graves donde el sujeto no tiene conciencia real de que está terminando con su vida. Y por lo tanto, son trastornos con los cuales el sujeto comete un suicidio estando consciente de la gravedad de la conducta que está realizando y, por sobre todas las cosas, de que se trata de una conducta que es irreversible y, por lo tanto, biológicamente está poniendo fin a su vida. Pero hagamos un poco más de claridad sobre este punto, Francisco. Yo he tenido la oportunidad de diseñar e implementar programas de prevención de suicidio, ¿sí? Y entre los expertos que hemos invitado a participar, ha habido una discusión, y sobre todo entre psicólogos y psiquiatras. Para los psiquiatras, no todos ellos, eh, porque hoy hay, por ejemplo, psiquiatras comunitarios que tienen una concepción eh, social mucho más amplia. Pero para la mayoría de los psiquiatras, digamos, detrás de toda decisión de suicidio hay un diagnóstico, no de un problema, de un trastorno. ¿Sí? Sí. Mientras que para los psicólogos, eh, la perspectiva es la que tú mencionaste, ¿sí? La mayoría de los casos, o en muchos casos, no hay una patología en la persona, ¿sí? No se ha desarrollado un cuadro mental severo, ¿sí? Entonces, eh, es muy reduccionista la afirmación de que detrás de todo acto suicida hay un trastorno mental. Sí, es que los estudios de prevalencia están ahí presentes, es una evidencia que está presente en la literatura científica. Lo que no es correcto, Bernardo, yo diría, es la interpretación que podríamos darle a esa prevalencia. Si bien es cierto, podemos identificar patologías presentes, lo que no podemos llegar a sostener es que esas patologías sean la causa del suicidio, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo ahí es reducir esta multifactorialidad a una cuestión biológica, ¿ya? Porque ni siquiera desde las neurociencias se ha podido identificar aquello que está en el cerebro que es posible de intervenir para prevenir el suicidio, ¿ya? Claro, si pudiésemos señalar que la depresión es la causa del suicidio, tendríamos que también tener la capacidad de decir por qué hay sujetos que teniendo diagnóstico de depresión mayor finalmente no se suicidan. Y bien sabemos nosotros que eso es imposible de explicarlo y de señalarlo de esa forma. Entonces, cuando necesitamos entender y explicar el suicidio, nos damos cuenta que el mero diagnóstico clínico es insuficiente para dar cuenta de la complejidad de la conducta humana y por sobre todo para dar cuenta de la complejidad del suicidio, entendiendo que se trata de un sujeto que se está quitando la vida a sí mismo. Bien, ahora, en materia de prevención y sobre todo en el personal de salud, ¿sí? Eh, ¿Qué elementos podrían eh, formularse, promoverse, que se conviertan ya no en factores de riesgo, sino en factores protectores? ¿Qué condiciones mínimas deben existir para que no tengamos pues que estarnos con cierta frecuencia lamentando de una situación que se vuelve crónica? Claro.
Bien, lo primero es reconocer que la profesión de trabajadores de la salud es una profesión de riesgo y por lo tanto requiere intervención focalizada, ¿ya? Y eso significa abrir la ventana a espacios de trabajo importante y espacios de intervención que son necesarias para esta población en particular. Eso en términos generales. En términos particulares, entender que cuando en un lugar de trabajo se suicida algún trabajador, se suicida algún estudiante, se suicida algún integrante de la familia, ese espacio se convierte en un lugar de riesgo. Algunos autores han llegado a postular que el suicidio es un fenómeno que se contagia y por lo tanto cuando hablamos de el contagio suicida, lo que se trata de transmitir es que cuando ocurre un suicidio en una familia, en un establecimiento educacional o en un lugar de trabajo, los riesgos se elevan de manera importante. Por lo tanto, teniendo en consideración ese aumento de riesgo, se tienen que desplegar inmediatamente acciones, por un lado, que permita identificar posibles casos de riesgo, ¿ya?, con otros integrantes de la familia, otros compañeros de la universidad o colegio u otros compañeros de trabajo, a partir de indicadores conductuales que se hayan podido identificar y que por razones propias de nuestro quehacer cotidiano no hayamos considerado en este tránsito diario. Uno de los errores que con mayor frecuencia se comete es de creer que los suicidas son como una especie de luz o de vela que se va apagando en el tiempo, ¿ya? Esto también tiene que ver mucho con esta visión más psiquiátrica o más médica del suicidio, ¿ya?, de asociar de manera casi obsesiva la depresión con el suicidio, ¿ya? Lo importante es identificar cambios conductuales en cualquier dirección, ¿ya?, y a partir de ello poder ir estableciendo aquellos sujetos que puedan ser de especial interés. Hoy en día, las redes sociales en particular son de especial interés. Hoy en día las redes sociales nos permiten, o son una especie de lente que nos permite obtener bastante información respecto de nuestras redes o contactos. Fíjate, Bernardo, que diferentes estudios han venido estableciendo indicadores de riesgos suicidas que son posibles de pesquisar, por ejemplo, en las redes sociales. Y que tienen mucho sentido y que hacen mucha consonancia con el resto de la literatura y con las teorías que existen respecto de la conducta suicida. Por ejemplo, se ha logrado establecer que el uso del pronombre yo y las referencias a uno mismo aumentan en la medida que el sujeto se acerca al suicidio. Esto es, en las publicaciones que hacen los sujetos en sus redes sociales disminuye el uso de la palabra nosotros, por ejemplo. Y si uno revisa el suicidio en términos teóricos, hay mucho de esto de la pérdida del sentido de pertenencia, ¿ya?, de la pérdida de identidad grupal. Y claro, el sujeto pareciera que se va volcando a sí mismo y esto se ve muy bien reflejado en su relato, en lo que escribe, en lo que va comunicando. Y hoy día, en las redes sociales, se ve reflejado de manera tal que es posible identificar esto en redes sociales. Y así, cuestiones como esa, es importante ir identificando y rescatando, porque también hay elementos que se contraponen un poco a lo que uno pudiese pensar, ¿ya? Por ejemplo, hay mucho esto de creencia de que el sujeto suicida pareciera que se va muy enojado, con mucha molestia, con mucha rabia, y que se quita la vida en un contexto de mucha ira. Pero en realidad, cuando revisamos las notas suicidas, hemos realizado varias publicaciones con notas suicidas como muestra de análisis, y en realidad lo que hemos encontrado, que ha resultado consistente también con otras publicaciones en otros países,
que, muy por el contrario, existe una mayor carga de emociones positivas en las notas suicidas, ¿ya? Esto de expresiones de afecto, de agradecimiento con su entorno, palabras de cariño, expresiones de alegría, ¿ya? Esto, aunque pareciera ser un poco contradictorio, desde la evidencia, lo que nos hace finalmente es repensar un poco, o esta necesidad de tener que resignificar lo que veníamos viendo como un sujeto suicida, este perfil que nos hemos construido en el tiempo, en contraste con lo que nos ha ido un poco arrojando el análisis de las notas suicidas. A medida que se acerca un poco la muerte autoprovocada, existe un cambio en la forma en que se expresa, y ese cambio es posible de identificar hoy en día en las redes sociales. Y la mayoría, o un número importante de personas hoy día maneja redes sociales, publica las cosas que hace, los lugares que visita, y hay bastante literatura sobre esta evidencia y cómo desde el funcionamiento psicológico es posible de interpretar. Tú vives, Francisco, yo sé que vives muy informado pues, de todo lo que tiene que ver con tu área de investigación. No sé si hayas tenido eh, oportunidad de ver algunas de las eh, informaciones y testimonios y notas que se han escrito y han aparecido en redes sociales alrededor del caso que nos ha conmovido tanto en estos días. No sé si en particular hayas visto un video del doctor Carlos Jaramillo, que es en nuestro medio alguien muy reconocido por su trabajo eh, en distintos aspectos de la salud. ¿Has visto ese video? Un video donde él da como un testimonio respecto al caso que se está viviendo y cuenta su propia experiencia personal. Y él llama incluso a difundir esa nota, ¿sí? Eh, ese en vivo que él hizo en algunas de las redes sociales que él maneja. Sí. Mira, Bernardo, yo creo que es esperable que aparezcan testimonios importantes a partir de este hecho tan lamentable que se registró en Colombia. Es importante que las instituciones del área de la salud eh, prendan las alertas con los profesionales que trabajan en los centros de salud y también las instituciones dedicadas a la formación. Las carreras asociadas al área de la salud son carreras altamente exigentes en términos académicos, que demandan una dedicación y un trabajo importante de sus alumnos, y por lo tanto eso conlleva cargas de estrés elevadas que en algunos casos los alumnos no cuentan con herramientas suficientes para sobrellevar, ¿ya? Yo creo, en mi opinión personal, que van a tener una carga importante en redes sociales de testimonios y de descargos bajo esta especie de catarsis social respecto de lo que significan algunas carreras en particular, ¿ya? Lo que significan la dinámica de algunas instituciones de educación y de algunos lugares de práctica profesional y algunos espacios de trabajo en particular, y responde precisamente a este fenómeno un poco que es bastante esperable cuando ocurre un suicidio. Es de esperar que no tengan un segundo suicidio en términos similares, porque está documentado el riesgo elevado de que pueda detonarse un nuevo caso a partir de todo esto que florece cuando ocurre un suicidio, que en los casos de los suicidios públicos pareciera que los sujetos buscan de cierta manera un poco esa especie de denuncia detrás de las notas de suicidio. Lo vemos un poco en suicidios que ocurren en contextos laborales, en suicidios que ocurren en espacios públicos
y en aquellos suicidios también donde las notas suicidas se suben a redes sociales o publican por parte de los mismos suicidas, que por lo general tienen este componente que incluye una denuncia, algunas veces explícita y otras veces implícita, respecto de esta movilización afectiva que está detrás de su determinación. En algunos casos, estas notas suicidas son bastante acusatorias en términos de denuncia, ¿ya? Sobre todo cuando hay derechos laborales que son vulnerados, ¿ya? Se acusa directamente a una empresa, se acusa directamente a un empleador, ¿ya? Y se ejecuta un suicidio público, la mayoría de las veces con testigos, ¿ya? Con un número importante de testigos y con la precaución de que este suicidio se haga públicamente conocido. Hay algo también que hemos podido identificar en las notas suicidas, y es esta fantasía de que las cosas cambien a partir de esta muerte autoprovocada, ¿ya? Que cambie la dinámica familiar cuando se tratan de problemas familiares, que cambien las dinámicas laborales cuando se trata de problemas laborales que pueden ser esta motivación detrás del suicidio. Y eso muchas veces es lo que queda reflejado en la nota suicida. La nota suicida finalmente es eso, esta esperanza de esta última comunicación de cambiar y de decir algo que estaba ahí, en lo no dicho, que estaba ahí, en lo no puesto en palabras, y que finalmente se expresa a partir del cuerpo. Es el cuerpo, este instrumento con el cual se comunica, y por cierto que se comunica esta última palabra. Gracias, Francisco. Yo creo que ha sido bastante elocuente el análisis que has estado haciendo y cumple con el objetivo que buscamos con esta entrevista, que es contribuir, dar elementos para que esta situación triste que está viviendo la sociedad colombiana y sobre todo la comunidad de los médicos y los trabajadores de la salud eh, pueda, de allí se puedan sacar las lecciones que permitan prevenir, permitan cambiar las situaciones que están en el fondo, que generan pues el que se tome esta decisión personal. Muchas gracias, Francisco. No sé si tengas alguna otra cosa que comunicarnos, concluir. Gracias, Bernardo, por la invitación. No me queda más que invitar también a quienes van a observar este video, invitar sobre todo a los medios de comunicación o a quienes tienen la posibilidad de cubrir y de comunicar, que lo hagan con responsabilidad, con seriedad, con ética, y que entiendan que casos como estos deben de servirnos para la prevención, para evitar nuevos casos y para entender que cualquier cercano, cualquier persona puede ser víctima de suicidio, ¿ya? Y es relevante poder aprovechar el espacio para transmitir aquellos dispositivos y aquellos mecanismos que tengan tanto a nivel nacional como local para la prevención de conductas suicidas. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación, Bernardo, y espero que nos podamos ver en otra ocasión.